Tomamos nuestra Biblia en nuestras manos con fe, con amor, con denuedo, pidiéndole al Dios Todopoderoso que abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales y permita que su Espíritu Santo imprima en nosotros esta bendita palabra, en nuestros corazones, para llevarla a la práctica. Vamos todos. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Tomamos nuestra Biblia, queridos hermanos, y la abrimos en el primer libro de Reyes, en el capítulo número 17, donde hemos estado por las últimas semanas. Retomo el versículo número 1 una vez más, que comienza diciendo de esta forma: Elías, dice, entonces Elías, tisbita, de los habitantes de Galaad, dijo a Acab. Elías es un personaje muy particular. Según yo, de acuerdo a mi criterio, uno de los personajes más importantes, más asombrosos, más maravillosos de toda la Biblia. La introducción, sin embargo, es una introducción muy somera. Sin previo aviso, aparece así el nombre: Elías, tisbita. Sin introducción, sin gran información, lo único que sabemos es su nombre, Elías. Sabemos que es tisbita, un apelativo, y sabemos además que mora entre los habitantes de Galaad. Y así se presenta este personaje bíblico que no solo es un enigma, sino que es uno de los, vuelvo a insistir, mayores personajes de la Biblia. El varón de Dios. Pudo correr más rápido que un carruaje tirado por caballos. Es uno de los únicos dos seres humanos en la historia de la humanidad a los que Dios se llevó sin conocer la muerte. Es el único, además del Señor Jesucristo, del quien se profetiza diciendo que aparecerá antes del día del Señor. Este es un personaje verdaderamente extraordinario, verdaderamente fantástico. Es uno de los únicos dos que ha visto la espalda del Señor cuando Él pasaba enfrente. Es una cosa verdaderamente maravillosa si ustedes lo piensan. Es un personaje único. Levantó, se recuerdan, al niño de los muertos. Y sin embargo, Elías también es un ser humano tal cual, con miedos, con presiones, con emociones, con debilidades, con momentos altos y con momentos bajos. Es todo un ser humano. Pero también quiero llamarles la atención, ya que a pesar de los momentos difíciles, su ministerio es reclamar y promover la justicia divina, en este caso la justicia mosaica, en un momento donde la decadencia es lo políticamente correcto. Y esta es una frase interesante, ¿no? Donde la decadencia es lo políticamente correcto, más o menos como hoy. Es exactamente la misma situación. Hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Hoy están de moda cosas que son 100% antibíblicas, pero están de moda. Y la gente y los creyentes están comenzando a notarlo y a debatirse entre lo políticamente correcto, en lo que es la moda, en lo que se llama el trending hoy en día, o sus valores bíblicos.
Yo conté a Cecilia que recientemente me hablaron por teléfono de un lugar muy importante, y me hablaron de cerca de una conferencia. Entonces yo capté por dónde iba la plática y pensé que si me invitan ahí es una cosa muy importante. Sin embargo, también me di cuenta rápidamente de que la conferencia telefónica era un interrogatorio y que el interrogatorio tenía que tener, yo no sé si ustedes ya tienen esa experiencia, yo ya la tuve, así que aprendí, hay 20 preguntas, pero hay una que es la que de verdad cuenta. Entonces las cosas se hicieron así hasta que llegamos a LGBT. Entonces yo dije, ¿usted sabe quiénes son los ortodoxos de los ortodoxos? Nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos guiamos, perdónenme, ahora voy a hacer el lujo de elegancia, de la sola escritura. Solo la palabra de Dios. La última autoridad de nuestra vida es la palabra de Dios. Y este hombre proclama, promueve, lucha, reclama, protesta. ¿Qué palabra uso? La más fuerte que puedan pensar, para hacer valer la justicia divina en medio de una decadencia que prevalece en toda la sociedad y que era lo políticamente correcto. ¿Por qué era lo políticamente correcto? Porque Acab se había casado con Jezabel, a sabiendas de quién era Jezabel, porque eso le dice el Señor a Acab precisamente. Y Jezabel, que tiene 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, eso no es lo malo. Lo malo es que toma el corazón de Acab, el rey, y juntos tuercen el corazón de todo Israel hacia los Baales. Eso es lo que está pasando, eso es lo que ha sucedido. El olor, si puedo decir el olor en lugar de decir hedor, llega al Señor. Y el Señor en su justicia divina provoca juicio contra el pueblo de Israel, que ha abandonado a Dios, con mayúscula Dios, para irse detrás de dioses ajenos y servirles, con minúscula dioses. Y se va detrás de los Baales, el pueblo entero. Y Dios Todopoderoso, que usa colaboradores entre sus hijos, llama a este hombre extraordinario que se llama Elías. Tiene un llamado divino para Elías, lo llama a Elías y Elías se levanta para la ocasión. Y Elías dice de repente, así de la nada, entonces Elías Tisbita, de los habitantes de Galaad, busca a Acab. Miren, ojo que dice mucho lo que dice poco, pero no era cualquier persona para que pudiera llegar directamente hasta el rey, ¿no es cierto? Tiene que tener una reputación, tiene que ser alguien, en fin, para presentarse ahí y entrar y hablar con el rey. Y no solo hablar con el rey, amonestar al rey. Fíjense en esto. Y entonces Elías Tisbita, de los habitantes de Galaad, va con Acab, el rey, y le dice: vive Jehová, Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Mire cuánto dice: vive Jehová. Porque ¿qué es Jehová? Jehová ahí es Yahvé. ¿Y qué es Yahvé? Yahweh. ¿Y qué es Yahweh? El que era, el que es y el que va a seguir siendo. El gran yo soy. Y él le dice: vive el gran yo soy, puesto que vive, ¿no es verdad? Vive Jehová, pero añade: en cuya presencia estoy. No todo el mundo puede decir eso, ¿no es cierto? Entonces Elías Tisbita, de los habitantes de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no va a llover ni lluvia ni rocío, sino por cuanto a mi palabra. ¿Están conmigo? Es un poquito distinto decir: dice el Señor que no va a llover. No, esto es una valentía total. Le dijo a Acab: vive Jehová, es decir, es mi testigo, vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no va a haber lluvia ni rocío, sino conforme a mi palabra.
¿Ven esto? Es distinto dar una profecía que ser la profecía. ¿Se dan cuenta o no? Él está tomando el lugar de representar al Señor porque el Señor lo llamó para representarlo. Y ya les dije a ustedes, se dan cuenta la recompensa, ¿verdad? Después se lo llevó con él. Lo amó tanto Dios que se lo llevó, ya no dio tiempo ni a que se muriera como se mueren todos los seres humanos, sino que se lo llevó como a Enoc. Entonces dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino conforme a mi palabra. Dicho y hecho, hubo una sequía. Ustedes entienden dos cosas, que esta sequía es producto del juicio de Dios porque Israel se había perdido detrás de los Baales. Número dos, que la sequía va a producir una hambruna. Eso es lo que las sequías producen. Cuando hay una sequía no se produce la cosecha y lógicamente hay hambre. ¿Y qué es lo que se produce aquí? Exactamente eso. O sea, Acab, el mensaje que Acab recibe es: va a haber hambre en toda la tierra. ¿Por qué? Porque hay un juicio de Dios y no va a llover por causa de este hombre, al cual le pone apodo, el que perturba a todo Israel. Y Elías le contesta muy bien: yo no soy el que perturba a Israel, tú eres el culpable que te llevaste a Israel detrás de los Baales. Yo no soy el perturbador, sos tú. Eso le dice más adelante, recuerdan ustedes. Pero nosotros nos vamos al capítulo 18, que rápido, ya avanzamos las semanas anteriores. Nos vamos al capítulo 18 y dice verso 18, 19 y 20. Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Volví a repetir este pasaje por una razón. Yo quiero que ustedes miren bien el conflicto. El conflicto es generalizado. El pueblo entero de Israel se fue detrás de los Baales, pero alguien los condujo, la autoridad. Acab, casado con Jezabel, condujo al pueblo y lo puso a seguir a los Baales. Dios Todopoderoso llama a su hijo Elías y le da un llamado y le da una comisión para que arregle este asunto. Por supuesto que le da poder y lo inviste de unción. Miren, qué unción, que este hombre es el único que tiene unción para incluso llamar el fuego para que descienda el fuego del cielo, para levantar a los muertos, para hacer que no llueva, para hacer que sí llueva. Es una cosa extraordinaria. Pero entonces Dios le da una tarea, le da un llamado. Y Elías lo toma, lo acepta, lo hace, lo planifica y entonces entra y se presenta delante del rey. Y le dice al rey: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni siquiera rocío, sino conforme a mi palabra. Y va al conflicto. Esto lo hace ungido del Espíritu Santo. Va directo al conflicto y pone el juicio sobre Israel. ¿Qué es lo próximo que sucede? Que no llueve. Y dice la palabra años. Y después dice en el tercer año. O sea que por lo menos fueron 2 años y fracción. Porque pasó el primer año, pasó el segundo año y están en el tercer año cuando se presenta delante de Acab. Y luego dice en el verso número 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Yo quiero decirles algo. ¿Quién es el rey, Elías o Acab? Acab es el rey. ¿Y quién es el que da las instrucciones? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo captó la atención de Acab? Por la necesidad, por el hambre, por la sequía. Ahora están todos listos a oírle. Acab el primero quiere escuchar y rápido. Entonces le dice a Acab: anda y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Él sabe perfectamente, conoce que el monte Carmelo es un monte que tiene suficiente altura para poder congregar al pueblo alrededor, pero no tiene tanta altura que no lo escuchen. Entonces escoge ese lugar estratégico porque está a suficiente altura para que todo el pueblo lo vea y para que todo el pueblo lo pueda escuchar. Si han visitado y han visto, se darán cuenta de eso. Es suficientemente alto, pero suficientemente bajo para poder congregar a todo el pueblo.
Y el pueblo, ustedes pensarán, llegó en 10 minutos. No, esto debe haber tardado días, si no semanas, para que llegara la voz del rey a todas partes, empacaran sus cosas y se vinieran todos hacia el Monte Carmelo. Todo el pueblo de Israel congregado allí en el Monte Carmelo. Y él tiene un plan en su corazón y está haciéndolo bajo la unción del Espíritu Santo. Dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera que comen a la mesa de Jezabel. O sea que aprovecha para traer no solo al pueblo, que es el que está en problema, porque si ustedes lo piensan, el pueblo está en un gran problema. El pueblo está cometiendo hechicería porque lo guió Acab y Jezabel hacia la hechicería o idolatría, si quieren mejor palabra. Idolatría, se van detrás de los Baales. ¿Quiénes son los que están en riesgo? ¿A quiénes quiere rescatar Dios como siempre? Al pueblo. Y Acab y Jezabel se llevaron al pueblo los Baales. Ahora Dios envía a su varón de Dios, a su ungido, a su enviado para que lo solvente. Y él va y le dice al rey: congrégame a todo Israel ahí en el Monte Carmelo. Él tiene un plan y llega todo Israel. Y también llegan los 450 profetas de Baal, y también llegan los 400 profetas de Acera, y además nos da la información de que a los profetas de Acera y a los de Baal los mantenía Jezabel y les daba de comer en su propia casa y en su propia mesa. Y llegan todos, y llegamos al verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y uno de mis pasajes favoritos, verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esto es impresionante, a mí me gusta mucho esto. Él tiene un plan en su corazón, obviamente puesto por Dios. Y dentro de ese plan, él le dice a Acab: llámame a todo el pueblo. ¿Qué es lo que quiere el profeta? El profeta quiere confrontar a todo el pueblo con la verdad, y además se las quiere demostrar. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo final? El final es rescatar y regresar el corazón del pueblo hacia el Dios vivo, delante de quien está el profeta. ¿Están conmigo? Entonces llega el pueblo, y de paso llegan los 850 profetas de Baal y Acera. ¿Y cuál es el discurso? Este es uno de los mejores discursos de la historia de la humanidad. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, entonces seguidle. Y si Baal es Dios, entonces seguidle a él. Ellos no lo habían visto tan claro, queridos hermanos, como ustedes y yo lo vamos a ver hoy. Ellos no lo habían visto tan claro. Ellos pensaban que podían, ¿cómo se dice? Sombrerear, ¿cómo se dice? No sé qué palabra dicen. Bueno, no sé, ya entendieron ustedes. O sea, estar con los dos. Hay una palabra. Estar con los dos. Ellos no lo habían visto tan grave, pero él se los pone de frente. Miren bien, ¿hasta cuándo van ustedes a claudicar entre dos pensamientos? Hay otra versión, la de las Américas. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre los dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes brincando de uno al otro? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, entonces seguid a Baal. Pronto está él, que ya sabe lo que va a hacer. Él sabe que va a clamar fuego del cielo y que Dios se manifieste, para que Dios demuestre que solo hay un Dios, creador de los cielos y la tierra, que solo hay un Dios que está vivo, que solo hay un Dios que es nuestro Padre que está en los cielos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, entonces id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué dice? No respondió nada. Fíjense bien, el pueblo se quedó callado. Están confrontándome, pero la verdad
es que estoy vacilando entre dos pensamientos. No he claudicado entre dos pensamientos. Así estaba el pueblo. Él sabía lo que venía. Entonces llamen aquí a los profetas de Baal y hagamos un altar y que caiga fuego del cielo y que se demuestre quién es el Dios verdadero y quién es el Dios que está vivo. Él tenía un plan. Me voy a apartar un momentito de esto y les voy a llevar a la realización de que este pensamiento está vivo en medio de nosotros hoy y continúa. Y que Dios nos está llamando justo a pronunciar, proclamar y promover la justicia divina en medio de la decadencia de lo políticamente correcto. El día de hoy, Dios está tan necesitado de Elías hoy como estuvo necesitado en el día de Acab. Y Dios quiere poner el espíritu de Elías sobre su congregación. Dice Mateo 6:24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Que es lo mismo que Mamón, ¿verdad? Las riquezas. Es un Dios, es un ídolo, es un Dios falso. Lucas 16:13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Apocalipsis capítulo 3, 15, 16 y 17. Escriba al ángel de la iglesia en la Odisea y dile así: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Es claro eso o no es claro? Ellos estaban entre dos pensamientos. Mateo y Lucas, ambos nos dan la versión de las palabras del Señor Jesús, que a mí me impresionan muchísimo, porque es el único lugar en toda la Biblia, y son las palabras del mismo Señor Jesucristo, que usa esa expresión: nadie puede servir a dos señores, y los pone a la misma altura. En todo el resto de la Biblia no están nunca. Los dioses que no crearon los cielos y la tierra, con D minúscula, jamás están a la altura de Dios. Pero aquí Jesús los pone a la misma altura y dice: nadie puede servir a dos quirios, nadie puede servir a dos señores, porque o amará a uno y menospreciará al otro, o aborrecerá a uno y servirá al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Esto es así tajante, pero más duro es todavía: ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Fíjense ustedes que, si yo entiendo correctamente, estaría mejor ser caliente, pero todavía estaría mejor ser frío, porque es decidido, que ser tibio y estar, se me va la palabrita, ya me va a venir, estar entre los dos, tratando de quedar bien con ambos. No es posible, no es posible. C.S. Lewis escribe un libro que se llama El Gran Divorcio. Pueden buscarlo. De hecho, lo encontré yo en un sitio de internet y lo descargué gratuito. El Gran Divorcio. Y en El Gran Divorcio C.S. Lewis dice: si insistimos en quedarnos con el infierno o incluso con la tierra, no veremos el cielo. Si aceptamos el cielo, no podemos guardar ni un solo recuerdo, ni el más pequeño y entrañable, del infierno. ¿Y qué hay de la tierra?, se preguntará alguien. Yo creo que cualquiera descubrirá que la tierra no se encuentra, al fin y al cabo, en una situación muy distinta. Considero que si se elige la tierra en lugar del cielo, resultará que fue desde el principio una región del infierno. Pero si se pone en segundo lugar la tierra tras el cielo,
resultará que desde el principio fue una parte de este. Creo que lo tengo que volver a leer, ¿verdad? Si insistimos en quedarnos con el infierno o incluso con la tierra, no veremos el cielo. Si aceptamos el cielo, no podremos guardar ni un solo recuerdo, ni el más pequeño ni más entrañable del infierno. En otro pasaje, o parafraseando esto, dice de esta manera: para entrar al cielo no puede llevar uno ni el más pequeño souvenir traído de la tierra ni del infierno. Allá no vale nada. Allá nadie puede llevar algo de la tierra. Para entrar en el cielo hay que llegar vacíos de infierno y vacíos de tierra. Entienden, por supuesto, de qué está hablando, ¿no? De la analogía, la metáfora. O sea, no hay nada en la tierra, no digamos en el infierno, hablemos de la tierra. No hay nada terrícola, no hay nada terrenal, no hay nada terráqueo, no hay nada humano que pueda servir en el cielo. Para llegar y entrar al cielo hay que estar 100% despojado y 100% desvestido de todo lo terrenal, de todo lo terráqueo, ni mencionar el infierno. No hay nada allá en el cielo que valga la pena. Nada, nada, nada. Entonces, ¿dónde debe estar nuestro camino? ¿Dónde debe estar nuestra lealtad? Nadie puede servir a dos amos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Lo que está en la tierra no sirve de nada en el cielo. Estoy impresionado con él, pero estoy más impresionado con Wesley. Les voy a leer a Wesley ahora. En el año 1725, a los 23 años de edad, me encontré con el libro Reglas y ejercicios para vivir y morir en santidad del obispo Wells. Perdón, este es Taylor, disculpen, del obispo Taylor. Leyendo partes de este libro, fui profundamente afectado. Esto es autobiografía de Juan Wesley. Fui profundamente afectado, particularmente la parte que se refiere a la pureza de la intención. Al instante resolví dedicar toda mi vida a Dios, todos mis pensamientos, mis palabras y acciones, estando plenamente convencido que no existe un término medio, sino que toda mi vida, no solamente parte de ella, deberá constituir un sacrificio a Dios. Un sacrificio a Dios o a mí mismo, lo cual en efecto es un sacrificio al diablo. Se dan cuenta que está poniendo Luis al infierno idéntico que la tierra, y aquí Wesley está poniendo al yo idéntico que al diablo. ¿Por qué? ¿Por qué servir al yo es malo? No, servir al yo no es malo. Lo que es malo es no servirle a él absolutamente. Cuando dejo una parte de servirle a él para servirme a mí, como dice Wesley, es igual que servir al diablo. ¿Por qué? Porque es la ausencia de servirle a él. ¿Están conmigo? ¿Puede una persona seria dudar de esto? ¿O encontrar un término medio entre servir a Dios y servir al diablo? Más tarde leí El patrón cristiano de Kempis y entendí la extensión y la profundidad de la entrega del corazón. No basta con dar mi vida a Dios, debo entregarle todo mi corazón. ¿Es impresionante o no? Miren, queridos hermanos, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Es tan antiguo como la Biblia. Oigan esto, Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río, en Egipto, y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Anoche volví a tomar este libro que me ha bendecido mucho. Amo mucho a Juan Carlos Ortiz
yo no sé si ustedes lo saben, pero se los cuento. Juan Carlos Ortiz está casado con una señora que es hermana de la esposa de Luis Palau, que es hermana de la esposa de Edgardo Silvoso. Miren qué linda familia, ¿no? Yo les aprecio muchísimo a todos. Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Este libro contiene muchas ideas muy profundas y muy hermosas. Y lo hace de una manera muy coloquial y muy bonita. Él habla de los 5 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el nuestro. El nuestro, dice él, es el 5.º evangelio, que está hecho de todos los versículos que nos gustan. Esto no es una anormalidad. Ustedes saben que este hombre tan admirable, tan inteligente, tan erudito, tan genio, Dios mío, qué figura de la historia, Thomas Jefferson. Ustedes saben quién es Thomas Jefferson en la historia de Estados Unidos, la Constitución, la Declaración de Independencia, etc. Ustedes saben que él rechazaba lo sobrenatural. Así que Thomas Jefferson hizo su propio Nuevo Testamento. O sea que tomó el Nuevo Testamento de Mateo a Apocalipsis y le borró todos los milagros y lo mandó a imprimir. Y existe el Evangelio de Jefferson y le borró todo lo sobrenatural. Por supuesto, miren la cara que hace Ana María. Una cara de rechazo horrible, pero no es lo mismo que hacemos. Porque tomamos solo lo que nos gusta y lo otro no lo leemos. Vamos a ver dónde está. Déjenme acordarme porque como subrayo todo, después subrayo tanto que ya no me acuerdo qué es lo que subrayé. Es decir, sí me acuerdo pues, pero no me acuerdo para qué. Ayer me dio una idea el Señor. Miren, ayer me tocó hablar en un servicio precioso de celebración de la vida de nuestro hermano Emilio Peralta, quien falleció hace una semana. Murió a la vida eterna, o nació a la vida eterna mejor, y ayer se hizo un servicio para recordarle y celebrar su vida y me dieron el privilegio de hablar. Entonces la noche del viernes yo estuve pensando qué iba a decir. Y es que en el funeral me pasó una cosa. La verdad que les digo que me tocó ir al funeral, ya no me acuerdo si fue el lunes o martes, me iba al funeral de Pedro Gálvez cuando me llamaron que también había muerto Milo, así que fue muy sacudido el día. Y me fui a las capillas señoriales y di el pésame a Luqui, esposa de Pedro Gálvez, hermano de nuestro hermano Manuel. Y fui, y cuando salí del funeral se los conté re mal, perdonen, fue en el Reforma, en el otro funeral, discúlpenme, sí, bueno, en cualquiera de los dos, pues ya no me acuerdo. El caso es que cuando salí para el carro, se me acercó un hombre joven. Pastor, yo me volteé y vi que se trataba de un señor que trabajaba ahí en la funeraria. Se acercó y me dijo, perdone que lo moleste, discúlpeme. Me gusta mucho oírlo y lo oigo siempre en Estereovisión. Quiero ayuda, por favor, pastor. Hace 9 meses mi hijo de 14 años murió. ¿Qué me puede decir? Y me pegó un susto tremendo. ¿Qué puede decir usted en 30 segundos, no? Pero oré. ¿Han hecho oraciones veloces? Bueno, yo hice una muy veloz. Y el Señor me dio una idea. Y después usé esa idea el sábado y ahora la voy a usar con ustedes. Yo le dije, mire hermano, yo no puedo ni intentar decirle que siento su dolor porque eso no es cierto. Ese dolor debe ser un dolor, no puedo imaginarlo. Créame que siento empatía y amor, le dije, y siento que el Señor pone esta palabra en mí. Usted está sintiendo la ausencia, pero deje que su hijo se voltee hacia Dios y piense usted, el Dios al que amamos, el Dios al que servimos, este Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué iba a llevarse a un chico de 14 años si no es porque lo amaba muchísimo? El Señor sabe el agujero que le iba a quedar a usted, eso no hay quien lo dude, pero Dios lo amó tanto que se lo llevó rápido y lo abrazó y decidió llevárselo.
Y el argumento lo usé ayer sábado en ese servicio, diciéndole a la gente algo que les quiero decir. De alguna manera estamos muy ensimismados. Y todo lo vemos a través de una especie de anteojos que se llaman el yo. Todo lo vemos a través de nosotros. Por eso decía yo, tenemos la pésima costumbre de estarnos comparando con la gente, siempre. Porque el vecino viene y nos cuenta que compró su carro nuevo y rápido estamos pensando que nosotros y por qué yo no, y cosas por el estilo tontas que no hacen falta. Pero todo lo vemos a través del yo. Nunca podemos juzgar las cosas puras, frías como son, sino que las veramos a través de nuestros antecedentes, de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestros genes, de nuestras experiencias, a través de todo lo nuestro. Y ayer yo decía, ¿qué tal si por un instante nos desvestimos de eso y pensamos que no somos el centro del universo? Que el centro del universo es Dios. Y lo vemos a Él porque Él tiene la última palabra. Él, miren, Copérnico sacudió a todo el mundo conocido y a todos los científicos y a toda la gente, porque la gente creía en la Edad Media que la Tierra era el centro del universo y que todo, incluyendo el Sol, circulaba alrededor del universo. Estamos un poquito nosotros como ellos, creyendo que todo circula alrededor de mí. No, señor. Copérnico demostró que todo circulaba, incluyéndonos a nosotros, alrededor del Sol. Y el Sol es el Señor. Y toda la creación circula alrededor del Señor. Y eso quiere decir que yo y toda mi vida circula alrededor del Señor. ¿Y qué quiere decir circular alrededor del Señor? Quiere decir, amados hermanos, que solo hay una cosa importante en toda la vida. Dios nos tomó de un lugar que es eterno, donde no hay tiempo, y nos puso acá con un propósito, que nosotros vivamos y pasemos la prueba para vivir de nuevo en esa eternidad con Él. Quiere decir que aquí solo hay un propósito, no hay otro. El único propósito por el cual estamos en la tierra es servirle a Él y cumplir su llamado. Es lo único. Todo lo demás en su divina misericordia, en su infinita compasión, en su amor ilimitado, nos permite tener esposa o esposo, sea el caso, hijos, nietos, amor, felicidad, bienes, cosas, alegría, amigos, complacencia. Todo eso no vale nada. Lo único que vale es cumplirle el llamado a Dios. Circulamos toda la creación alrededor de un Dios ilimitado y nos dio un llamado y es servir a Dios. Todo lo demás es accesorio. O si quieren, se los digo de otro modo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle a Él, y si Baal, entonces seguid a Baal, porque nadie puede servir a dos señores. Tengo contra ti que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por ser tibio te vomitaré de mi boca. Esas son palabras del Señor Jesucristo. Nadie puede servir a dos señores.